Como padre, es una de sus tareas más importantes. Mantener a sus hijos seguros cuando viajan en un automóvil. Los asientos de seguridad para niños salvan vidas y ayudan a prevenir heridas cuando se usan correctamente y cuando se usan cada vez que viaja en un vehículo o camioneta. Pero con tantas opciones de asientos de seguridad disponibles en el mercado, es fácil comprender cómo puede ser difícil saber cuál escoger. Ama a su hijo y quiere proteger a su niño de cualquier peligro. En este corto video, le mostraremos cómo encontrar el asiento de seguridad apropiado para la edad, peso y estatura de su niño para asegurar que siempre viaje seguro. No solo es importante para la seguridad del niño, es también la ley en Texas. En cuanto crecen los niños, la manera en que se abrochan en el asiento de seguridad en el vehículo, camioneta o SUV cambia, así que empecemos al principio. Este es Antonio, su esposa Rocío y su bebé Marcos. Como muchos padres de infantes, tienen preguntas sobre los asientos de seguridad que miran hacia atrás. Hablaron con nuestra experta de asientos de seguridad para recibir consejos importantes. Todos los niños deben de viajar viendo para atrás, comenzando con su primer viaje del hospital a casa. Quería enseñarle dos asientos que miran hacia atrás del vehículo. Primero tenemos el asiento de infantes. La mayoría de estos asientos comienzan de 5 libras y llegan hasta 22. Hay unos que llegan hasta 32 libras. Estos asientos son buenos, son pequeños, tienen base removible y también se pueden comprar las bases extras para sus vehículos de familia, si acaso lo quieren instalar en su vehículo. Después tenemos el asiento convertible. Estos asientos comienzan normalmente de 5 libras, llegan hasta 40, hay unos que llegan hasta 65 libras. Asegure que el asiento de seguridad esté reclinado en el ángulo recomendado por el fabricante. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la base del asiento del niño en el vehículo. Esta clase de base se puede instalar con los anclajes del vehículo o con cinturón. Lo voy a instalar con cinturón del vehículo. Paso el cinturón por la parte de aquí atrás, lo abrocho, firmemente pongo presión en la base para abajo y aprieto por aquí. La forma que lo chequeo es a donde pasa el cinturón del vehículo, chequeo a ver si se mueve de lado a lado y no hay que moverse más de una pulgada. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que nunca hay que poner una silla que va viendo para atrás enfrente de una bolsa de aire del vehículo. Lo segundo que tenemos que hacer es referirnos al manual del asiento del carro para asegurarnos a dónde va la agarradera del asiento del carro del niño. Si lo puede mover, después tenemos que asegurarnos que las correas del arnés vayan al nivel o abajo del hombro del niño. Después tenemos que asegurarnos que el broche del pecho tiene que ir al nivel de las axilas. Lo tercero es que tenemos que asegurarnos que no se puede acumular demasiado correas en la parte de arriba del hombro del niño. Si acumulamos demasiadas correas en el hombro, quiere decir que está muy flojo. Y también tienen que permanecer sentados viendo para atrás hasta que lleguen a su peso y estatura, el límite del asiento del carro, lo que permite el asiento del carro. Lo mínimo 1 año y 20 libras, las dos cosas juntas. Conozcamos a Jeff, su esposa Cristina y su hijo Jeffrey. Es tiempo de voltearlo, es decir, cambiarlo del asiento de seguridad mirando hacia atrás a mirando hacia el frente. Estoy viendo que usaron su asiento de seguridad hasta su peso máximo, viendo para atrás, pero sí es tiempo que le demos vuelta viendo para enfrente. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar las correas y arnés para arriba, mover el mecanismo de reclinación para enfrente y cambiar la ruta del cinturón viendo para enfrente. Ok, démosle vuelta al asiento viendo para enfrente. Lo primero que tenemos que hacer es desabrochar esto aquí, mover el mecanismo de reclinación de esta manera. Ahora sentamos a Jeffrey aquí. Las correas de arnés tienen que ir a nivel o arriba del hombro. ¿A dónde piensas que tienen que estar? Aquí.
Aquí arriba, correctamente. Ahora lo puedes bajar. Ahora que ajustamos las correas para que queden al nivel del hombro del niño o por arriba, buscamos otra ruta diferente para que pase el cinturón de seguridad. También vamos a usar la correa superior, que es parte del latch system. Se amarra por aquí. Este se abrocha aquí y también a este lado. Lo que hago es poner mi mano firmemente en el asiento del carro del niño para revisar si quedó bien. Chequeamos donde pasa el cinturón de lado a lado y no tiene que moverse más de 1 pulgada de lado a lado o de frente para atrás. Ok, mamá, le vamos a poner las correas sobre su cuerpo. Vamos a abrochar el broche del pecho, también bajito de sus piernas. Ahora vamos a ajustar, jalando ahí. El broche del pecho tiene que quedar al nivel de las axilas. Ajustar otra vez y vamos a juntar las correas. ¿Se juntaron? No. Quedaron correctamente. Ustedes ya están listos. Esta es Ángela, su esposo Ramón y su niña Ana. Ana está muy contenta porque ya no tiene que viajar en un asiento de seguridad para niños. Aprendieron sobre algo muy importante llamado el asiento elevado Booster. El asiento elevado Booster lo van a usar con el sistema de cinturón de regazo y de hombro. Vamos a abrocharlo. Toma el cinturón. Lo abrochas de aquel lado, asegurando que está bien ajustado el de regazo. Lo pasas por ahí para que el cuellito no le moleste. Ahora sí, Ana va bien segura. Recuerde, hay 2 tipos de boosters, con respaldo y sin respaldo. Conozcamos a Miguel y a su mamá Natalia. Miguel por fin ha graduado, no de la escuela, sino de su asiento elevado Booster. Ahora puede usar un cinturón de seguridad. Yo estoy aquí para asegurarnos que el cinturón de seguridad de regazo y de hombro le quede bien. Vamos a pasar al carro. Natalia, como puedes ver, sus rodillas doblan en la orilla del asiento, sus pies tocan el piso, el cinturón de regazo cruza en sus caderas, el de hombro cruza el pecho y no le está molestando en el cuello. Así va bien asegurado. Algunas cosas que queremos nunca hacer es, el cinturón de hombro nunca debe ir debajo del brazo. 2 niños nunca deben de viajar en un cinturón. Y una recomendación es niños menores de 13 años siempre deben de viajar en el asiento de atrás. Ahora sí, Miguel, ¿vas seguro? Si está pensando en obtener un asiento de seguridad usado, hay varias consideraciones que debe de tomar en cuenta. ¿Sabe usted el historial del asiento? Esto es importante porque usted necesita saber si el asiento de seguridad ha estado involucrado en un choque. Asientos de seguridad que han estado involucrados en un choque deben de ser reemplazados según las instrucciones del fabricante o según las recomendaciones del gobierno. El asiento de seguridad debe tener lo siguiente: todas las etiquetas y el manual de instrucciones, no haber sido retirado del mercado, tener todas las partes originales y que funcione como es debido, que no sea más viejo de 6 años. También vamos a revisar otros consejos importantes de seguridad para proteger a su hijo. Nunca deje a su niño solo en el automóvil, aun cuando piensa que solo será por unos minutos. Las temperaturas en un vehículo alcanzan niveles fatales en solo minutos. Y además de ser peligroso, dejando a un niño solo en un vehículo es contra la ley. Como viaja con niños, siempre asegure de ver hacia atrás antes de salir del vehículo para que nunca permita que por una distracción deje al niño en el asiento de seguridad.
Puede poner un juguete en el asiento de enfrente para recordarle que el niño está en el asiento de atrás. ¿Dónde está el niño? Evite que ocurra una tragedia en su familia. Nuestra experta de seguridad, Irene, le mostrará cómo hacerlo. Hola, soy Irene. Les voy a mostrar unas precauciones que tomar antes de subir en su carro. Tomar 5 segundos, caminar alrededor del carro buscando que no haya niños, que no haya mascotas, perritos o gatitos, juguetes, asegurarnos que no haya nada que pueda causar un incidente. Como nos dice Safe Kids, spot the tot para un viaje seguro. Durante todas las etapas de la vida de su niño, siempre debe usar un asiento de seguridad y eventualmente un cinturón de seguridad para la mayor protección. Y también es importante que sea un buen modelo para su hijo. Asegure que usted siempre use el cinturón de seguridad. Esto ayudará a su hijo a formar un hábito por vida de abrocharse con el cinturón de seguridad. Pasos simples para proteger a sus niños. Pasos simples que pueden salvar la vida de un niño.